Hace 3 años, durante un paseo por la Feria del Libro de Madrid con mi hijo pequeño, vimos a un chaval dándole a las teclas de una vieja máquina de escribir. Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo ese señor? Bueno, este fue el momento. Me impactó tanto que le hice hasta una foto. Ese es mi hijo, que entonces tenía 5 años. Mi hijo, el hijo de una periodista, no sabía lo que era una máquina de escribir. Y eso es un momentazo. Estos instantes son, bueno, como la vida misma, ¿no? Como cuando miras a tu otro hijo, en este caso adolescente, que además está por aquí sentado, y de repente te das cuenta de que te saca una cabeza. Y dices, no, a ver, esto no es posible si no ha pasado tanto tiempo, si yo sigo siendo la misma. Pero sí que ha pasado tiempo. Entonces, y vuelvo al momento máquina de escribir, haces balance de tu carrera profesional, vuelves atrás a aquel 1993, que en mi caso es cuando yo empecé a trabajar, más o menos, y te das cuenta de cuán profundamente ha cambiado la manera de comunicarse en la vida cotidiana. Y desde luego de cómo los medios de comunicación y el periodismo se han dado la vuelta como un calcetín. A mi hijo pequeño le expliqué que yo misma he trabajado con una máquina de escribir. Yo que ahora solo trabajo prácticamente con un teléfono móvil. Trabajé con máquina de escribir en una pequeña emisora de radio en el año 94, 95, donde no había ordenadores para todos. Entonces, algunos teníamos que utilizar nuestras propias máquinas para redactar los guiones de los programas en los que íbamos a trabajar. Redactábamos allí los guiones, y porque entonces, claro, Internet ni estaba en el día a día ni se le esperaba. En aquella emisora de radio también aprendí lo que era un Revox, que es esto que veis en la pantalla. Estas eran las máquinas en las que grabábamos y editábamos. Y yo todavía recuerdo con una cierta nostalgia meterme en aquellas cabinas pequeñitas a grabar y editar, que no era más que cortar y pegar literalmente la cinta. De hecho, aún debo de tener algunas de estas cintas guardadas en su enorme lata en algún sitio de mi trastero. No deja de tener su gracia cómo estas latas han dado nombre a una de las frases que más utilizamos en el argot periodístico. Nosotros decimos que vamos a enlatar una historia cuando vamos a prepararla y a guardarla para publicarla en un mejor momento. Bueno, esto de las nostalgias es como cuando tiras del hilo suelto del dobladillo, que tiras y de repente ¡zas!, te acabas de quedar sin vestido. Pues con los medios de comunicación pasa un poco lo mismo. Yo diría que hace solo 22 años, desde que grababa entrevistas con una grabadora de las viejas cintas de cassette, no de las pequeñitas siquiera, de las grandes, ¿no? O desde que envié el primer correo electrónico desde la redacción de un periódico, o desde que vi por primera vez este logotipo, el logotipo de Altavista. Yo no sé si os suena. También recuerdo con una sonrisa cómo cortar y pegar teletipos de agencia era toda una literalidad, porque los teletipos salían por una máquina de papel continuo y entonces se cortaban en el canto de la mesa, generalmente, y luego se repartían por las secciones. Así es como se hacía en el mundo. Yo diría que hace solo 22 años, pero claro, esto depende desde el punto de vista del que lo mires, ¿no? Puede ser una eternidad o puede ser muy poco tiempo. A mí me parece que fue ayer. Pero si lo miramos con los ojos de un niño, y además pensamos que ese niño va a ser nuestro lector de dentro de un rato, la cosa cambia. Mirad. Tu abuela tiene uno de estos, así que explícalo. Mi abuela tiene uno de estos. ¿Esto era una máquina de escribir? Era cuando antes se escribían los periódicos. Sí. Qué raro es esto. Esto era un ordenador antiguo donde se escribían las historias. A ver si escribo algo. Taca, 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 taca. El mundo. Hay que meter en papel por aquí. Que no se mete. Tac, 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 tac. Esto es una cinta de vídeo. Sí, para meterla aquí. Claro. Que no, que se mete así entera. Ah, no. Es un disco que se ponía en las radios y nada más. Lo metes. Ay, no va. Uy, que no cierra, espera.
y esto va empezando a girar, a girar, y a girar, a girar, y a girar, y a girar, y a girar, y a girar. Entonces esto es una cámara de esas que te llevas a las excursiones, pues no puedes hacer un número No, determinado de no, fotos. no, sí, claro. Como las photobox ahora. ¿Una regla? Mira, ¿ves? No, yo no veo nada. ¿Son reglas? No, Javier, no es una regla. Eso es lo que hay No, dentro. eso, lo metes en la cámara, entonces haces las fotos, luego lo sacas, lo de la luz roja. ¿Celo? Mira, si lo ves a la luz... No, yo no veo. Que mira, un señor. Son tiras de películas, con lo que se hace en las películas. Sí. Iban así, con dibujitos, se proyectaba la película en blanco y negro. Memorex. Esto es como un carnet. Ostras, de 2 megas. Bueno, yo creo que es, mira, lo metes en la cámara o algo así electrónico. No sé, alguna tarjeta que se mete en el ordenador. En el iPad, ¿vale? Imagínate que el iPad... Imagínate que cabe en el iPad. Como un pincho, como un USB, pero muy grande. Ya sé qué es. Es una tarjeta de memoria, pero gigante. Decía que la cosa cambia si lo miramos con los ojos de un niño. Y vaya que sí cambia. Porque esas risas son muy ilustrativas del tremendo shock en el que están ahora mismo los medios de comunicación. El nuevo mundo frente al viejo mundo. Un nuevo mundo que no termina de ser nuestro, que no terminamos de entender, que nos asusta porque ha puesto patas arriba nuestra propia esencia profesional, lo que hemos sido y lo que algunos todavía son. Esto es como la nueva y la vieja política, os suena, ¿verdad? Bueno, pues en los medios pasa algo parecido. Se nos está moviendo la tierra bajo nuestros pies, porque todo cambia a velocidad de vértigo. Cambia la manera de construir historias, cambia la manera de hacer periodismo, cambia la manera de acercarse a la información, la manera de leer información. Por cambiar, cambia casi una de las cosas más importantes, hasta la forma de generar ingresos. Y cambia el propio significado de la palabra influencia. Y aquí es donde se produce un choque de trenes brutal. Veréis, durante muchísimos años los periódicos en papel, los grandes periódicos, han sido el medio más influyente en el establishment, es decir, en el poder económico y político. Pues bien, en los últimos años el alcance y la difusión de estos periódicos se ha venido abajo. De hecho, en el último año yo creo que está en torno a la caída a un 12%, más o menos. Esto es demoledor. Es absolutamente demoledor. Sin embargo, el establishment sigue leyendo prensa impresa, que cada vez queda más acotada, menos acotada a un entorno popular y más limitada a un entorno elitista. Bien, por eso las portadas de los periódicos impresos siguen marcando la agenda política y económica, que no deja de ser la agenda del establishment. Y esta es la razón por la que muchos periodistas de más de 40 años se aferran a su trabajo diciendo que todavía es relevante e influyente. Y desde esta perspectiva, desde luego, no les falta razón. Pero, mientras tanto, en una galaxia no tan lejana, o sea, en la calle, en las redes sociales, en el bar, la vida pasa, la sociedad cambia, y una sola noticia en formato digital puede llegar a tener más lectores en solo un día que todo un periódico a lo largo de un mes. Otro ejemplo. Hay personas, individuos, los youtubers, por ejemplo, que tienen más seguidores en sus cuentas sociales que un medio de comunicación casi en el propio medio, ¿no? Bueno, esto es una realidad inapelable. Y cuando la realidad cae así a plomo, entonces salen a la palestra en todas sus formas y colores todas las resistencias habidas y por haber, ¿no? Yo voy a intentar simplificarlas en 3 perfiles. El primero sería el nostálgico asustado, que sería aquel que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, el que diría, mucha tecnología, pero ya no se hace buen periodismo, en las redes sociales no se hace periodismo, o las redes sociales están llenas de descebrados, los chavales hoy solo viven pegados al iPad, a los youtubers, pobrecitos. Bien. El segundo perfil sería el sí pero, que es aquel que acepta
que hace falta un proceso de transformación, pero que siempre tiene un pero. Es decir, sí, no, está claro que nosotros tenemos que transformarnos, pero ya nos hemos transformado hace mucho tiempo. O sí, claro, no, está claro, hay que digitalizarse, pero para eso necesitamos 3 veces más periodistas. O esa historia me gusta cómo está contada, pero nosotros aquí no hacemos este tipo de historias. El tercer perfil sería el de pero si yo ya soy digital, que son aquellos, son aquellos que ya escriben o utilizan los soportes digitales, pero que no son conscientes de que la clave de la transformación está en los lenguajes, en el cómo, en cómo cuentas las historias, ¿no? Y que otra de las claves fundamentales está en uno mismo, en cómo uno afronta todos estos cambios. Pues bien, esta es solo la punta del iceberg del tremendo reto que están viviendo los medios de comunicación hoy. Periodistas veteranos mesándose los cabellos ante todos estos cambios, mientras chavales de 20 años entran en nuestras redacciones y entienden este mundo cambiante muchísimo mejor que nosotros porque han nacido y han vivido en él. En 2 o 3 años vamos a incorporar y vamos a tener sentados junto a nosotros a chavales nacidos en el año 2000. Chavales que hoy mismo o hace pocos días habrían reaccionado exactamente de la misma manera que los niños del vídeo ante esos objetos en los que personas como yo, que tengo 43 años, hemos trabajado, ¿no? Bien, cuando ese momento se produzca, cuando estos chicos nacidos en el año 2000 estén sentados con nosotros en la redacción, la difusión de los periódicos se habrá desplomado todavía más, porque es imparable. Es imparable. Y en ese momento seguiremos necesitando de los periodistas veteranos, de su talento, de su experiencia. Lo seguiremos necesitando si queremos seguir haciendo buen periodismo. Bueno, esto podría parecer un bucle que tiende al infinito, si no fuera porque conocemos el desenlace de la historia. Y el desenlace es que las sociedades van a seguir cambiando al ritmo que marca la digitalización y al ritmo que marca la tecnología. Con lo que esto implica de participación social activa en todas las estructuras de poder, incluidos los flujos de comunicación. Y ante esto, como decía uno de mis maestros, o te aclimatas o te aclimueres. Porque la información ha pasado de ser una vía de un único sentido a ser una calle en la que todos, unos y otros, ciudadanos y medios, van y vienen aparentemente sin orden ni sentido. Lo estáis viendo ahí. ¿Cómo sobrevivir en este entorno? La única manera de sobrevivir es observar atentamente, abrirse de orejas y medir cada paso milimétricamente, porque nos pueden atropellar en cualquier momento. Si crees que algún día, que porque algún día fuiste más fuerte, o mejor, hoy lo vas a seguir siendo, estás muerto. Eres un zombi aunque no lo sepas. Te van a arrollar. Es solo cuestión de tiempo. La buena noticia es que sí que podemos aprender a convivir en este nuevo entorno. Pero claro, eso nos obliga a un cambio de actitud radical frente a lo que se nos viene, ¿no? Y ese cambio pasa porque ya no vale con pisar el acelerador, como hemos hecho hasta ahora, y dar por sentado que a nuestro lado todo el mundo se iba a apartar. Eso ya no va a funcionar. Ahora ya no basta con ver y oír. Hay que escuchar y observar. Ya no basta con asentir al cambio. Hay que ser parte de ese cambio. Hay que impulsarlo. Estamos en medio de esa calle y creemos que somos el coche, pero en el fondo lo que nos gustaría es ser el autobús. Ahora, da lo mismo ser una cosa u otra si no somos capaces de intuir siquiera lo que nos viene por los lados. Vamos a mover el volante a izquierda, a derecha, lo vamos a mantener firme, vamos a meter primera, tercera o marcha atrás, o tal vez decidamos bajarnos del coche y regular nosotros mismos el tráfico. No lo sabemos, pero atentos a las pantallas de vuestros móviles porque ahí vais a ir encontrando las respuestas. Muchas gracias.